Un día como este, en 1969, un hombre pisa por primera vez la luna. El sueño de aquel Julio Verne, o del cineasta ¿cómo se llama? Méliès. Georges Méliès. Sí. Méliès, que le pega en el ojo a la luna y se enoja la luna. El módulo de exploración lunar Eagle, componente de la nave Apolo 11, se posa con 3 tripulantes a bordo de el satélite de la Tierra. Ese día perdonaron la clase a los niños, incluso les pusieron televisor los que no tenían en su aula y ordenaron por cuenta de la secretaría, ¿no? Sí, así es. Ya estábamos trabajando en estos meses porque ya se había cambiado el horario aquel que daba vacaciones. Decembrinas. Entonces todos los niños estábamos en clases. Yo ya era maestra. Ah, bueno. Y conseguimos una televisión. En aquella época no era fácil llevar una televisión, porque todavía eran televisiones con una cajotota y se pesada. veían re mal porque eran antenas de conejo. Pero además tenías que llevarla con mucho cuidado, porque ¿te acuerdas que el cinescopio tenía una cosa que salía? Atrás. Y si un cañón. Eso. Entonces tuvimos que buscar para llevar. Estaba yo en la batallón de San Blas y era televisión para cada grupo, eran 22 grupos. Y la radio y la televisión, no digas la prensa. Sí. Estaban todos atentos, pendientes de las comunicaciones. Y Pedro Ferriz estaba encantado. Y Saludowski. Jacobo y Alemán. Fue el que narró el descenso. Sí. Y sí fue algo, o sea, sí causó era increíble. Para los niños de aquella época era algo... No, pero para cualquier ser humano, o sea, eso es a lo que voy. ¿A ti te pareció algo así como... No, sí, desde luego. Claro. Es que era una época en la que todo eso era impensable, era como de ciencia ficción todo. Un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la humanidad, la frase. Hombre, y la visión para el futuro era colosal. Por eso en la película Odisea 2001, ya para el año 2001 ya se llegaba a Júpiter en los viajes. Lo que pasa es que como cuestan mucho dinero, pues ahí se acabó. Neil Armstrong se convertía en el primer ser humano en pisar la superficie de la Luna. Este lunes se cumplen 46 años desde que la tripulación de la nave Apolo puso el pie en la Luna en la región denominada Mar de la Tranquilidad y lograron regresar a la Tierra 4 días después del alunizaje. Sí, hay un documental en Netflix que se llama El último hombre en la Luna, que ya están todos ancianos. Y el último fue la última persona que estuvo parada en la Luna, después de que cancelaron dos. El Apolo 17 fue, ¿no? Sí, iba a haber hasta 20, hasta el Apolo 20. Entonces, pues ya están ancianos, ya se van a morir las únicas personas que han estado en la Luna y no se ha regresado y no se ha seguido hacia otro lado. Lo curioso es que mucha gente todavía pone en duda que las tomas hayan sido auténticas, señalando algunos detalles que les parecen ilógicos. Sí, esa teoría de la conspiración es increíble, que todavía a estas alturas la gente piense que no llegó el hombre a la Luna y que todo fue un montaje. Hay un estudio y es por mexicanos. Ese estudio se presentó por mexicanos, el más válido. Es curioso, por un fotógrafo mexicano que habla de la iluminación y los reflejos que se ven en los cascos. Pero además, casi no regresan. Ya no se les descompuso el sistema de navegación. Lo salvó un reloj. ¿No? Y hubo uno de las misiones, pues no pudo completarse. Bueno,
Sí, llegó a la luna, dio la vuelta y La regresó, 13. la 13. Entonces, es demasiado exagerado pensar que eso también Sí, no, fue preparado, ¿no? yo Actuado. definitivamente creo que sí llegaron, o sea, no me cabe ni la menor duda, porque además, en ese momento la competencia con la Unión Soviética era tremenda. Unos días antes hicieron descender, se llamaba la sonda Lunik, y se estrelló en la superficie lunar, no iba tripulada. Entonces, cualquier error que hubiera habido de parte de los Estados Unidos o de la Unión Soviética, lo hubieran cantado los otros como nunca. Entonces, para los servicios de inteligencia y de espionaje de la Unión Soviética, hubieran evidenciado en cualquier momento cualquier fraude. 5 minutos, sí. Sí, pero es un documental que deben ver, la entrevista al último. ¿Y sabes también cuál es una serie extraordinaria? Si pueden, véanla o cómprenla, no sé si está en Netflix, de La Tierra a la Luna. Producida por Tom Hanks, que aborda todas las misiones del Apolo. Y además hay un homenaje ahí a Méliès de los primeros hombres que soñaron y todo eso. Son como 10 capítulos. Buenísima la serie. Es que ahora puedes subirte hasta la nave que viajó. Bueno, una réplica. Y ponerte el trajecito que utilizaron. Prácticamente vivir la experiencia es sensacional. Y un satélite que pusieron en la Luna se ha dedicado a fotografiar, multitud de cosas, pero también los puntos de alunizaje. Entonces uno alcanza a ver cómo quedó ahí la base, cómo quedó ahí el carrito, hasta las huellas de la gente que iba y venía. La bandera. La bandera, la sombra de la bandera, todo se ve. En el Museo Tecnológico de la Comisión Federal de Electricidad, que está ahí en Chapultepec, tienen una vitrina especial con toda la información acerca del alunizaje y tienen un traje de uno de los astronautas y tienen piedras Lunares. Y el desarrollo tecnológico que trajo. O sea, todas las computadoras que se utilizaron hoy, la información se puede concentrar en un chip. Alguien criticó que se había gastado mucho dinero y que eso hubiera podido aliviar muchas de las carencias de la humanidad, pero respondió otra llamada telefónica en esa misma transmisión, diciendo de todos los avances en la tecnología que se popularizaron y se pusieron al servicio de la humanidad. Además, comparado con los gastos de defensa de Estados Unidos, en aquella época, estaban en la guerra de Vietnam, era infinitesimal, era como de la Tierra a la Luna. 1.3% del presupuesto militar. Bueno, también nos han atacado porque dicen que nunca exploraron el mar como han explorado el espacio. No han querido desarrollar hacia el mar, conocemos menos que hacia afuera. ¿Sabes? Una de las razones secretos es que es más abismales, sí. Abisales. Abisales. El único que llegó a la fosa de las Marianas se le rajó el batiscafo. Es que además la presión que sufren. Una vez me enseñaron una cabeza de unicel que metieron a una profundidad, pues ¿qué serían? Como 1,5 kilómetros. Regresó pequeñita, muy pequeñita. Entonces eso es lo que sufriría cualquier nave o cualquier cuerpo que estuviera sujeto a ese tipo de presión. No es tan sencillo. Vamos a recordar ese día en la transmisión audio. Aquí tenemos de Jacobo Zabludovsky de este histórico hecho. Por favor, compañeros, adelante. En vivo, desde la luna, captadas aquí en la Tierra, desde la superficie de la luna. Siendo en México las 8:56 minutos de la noche del 20 de julio de 1969, el primer ser humano ha puesto su pie sobre la superficie lunar. Hoy en este lugar. Pues breve la reseña, pero aquella ocasión duró horas. Pero dijo que fue en la noche. No, fue en la mañana. Entonces ya no hubo clase. Sí, está diciendo Jacobo, son las 9 de la noche. Porque nosotros veníamos por Pachuca, de
Pero lo vimos en las escuelas. ¿Y no habrá sido el lanzamiento? Yo creo que Sí, fue... yo creo que otra cosa. La llegada. La llegada sí fue a horas de oficina. El regreso. Exacto, cuando llegan aquí a la Tierra. Nixon los recoge y están dentro de la cápsula porque no podían salir. Les falló el sistema, no podían entrar y tuvieron que hacer un cálculo. Se van a morir, dijeron. No hay forma de calcular cómo puedan regresar. Y uno de ellos sacó su reloj y dijo, ¿con esto hacemos el cálculo? Sí. Ahora, y cuéntele, y en ese momento, órale. Entonces se basaron en la exactitud del reloj para hacer un cálculo para regresar a la Tierra. Había la explicación de que había que entrar sesgaditos, porque de otro modo consumiría el roce con la atmósfera, el vehículo. Entonces quizá fue en la llegada, porque hay dos fechas que yo recuerdo muy claras, que fueron acontecimientos así. Eso de la llegada a la Luna y el eclipse. El eclipse total. 11 de julio del 91. En Oaxaca. De que el que se sintió, el que se vio, se pudo sentir aquí en hubo la Ciudad de dos. México. Hubo en Oaxaca en los 70. Estuvo en los 70. No, Pero el que se llamó el del siglo fue el 11 de julio del 91. Sí. Ese fue, se suspendieron las clases. No, pero ese era día festivo, era fin de semana. No. Sí, casi seguro que era fin de semana. Era viernes. Sí, O era sí, era viernes. entre semana. Pero sí se suspendieron las clases porque ya mi hija estaba en la escuela. De Álvaro Obregón, Columba de la Rosa Cruz Gómez, 69 años. Buen día. Hoy hace casi 50 años estaba yo dando a luz a mi hijo, Neil Alfonso Luna Cruz. En la sala de parto tenían una televisión. Justo cuando yo estaba ahí en plena labor de parto, estaban transmitiendo la llegada del hombre a la luna. El doctor me decía, cuando se le pase tantito el dolor, voltea a ver la televisión, porque esto es único en el mundo. Aparte, es la historia. Qué coincidencia, sí le puso, ¿verdad? Luna. Sí. Luna. Qué bueno que no fue Como el comandante. Laika.